Según el diccionario, la leyenda es una narración popular que cuenta un hecho real o fabuloso adornado con elementos fantásticos o maravillosos del folclore, que en su origen se transmite de forma oral. ¿Recuerdas alguna leyenda de tu ciudad que te haya gustado mucho y que siempre te entretiene cuando se va la luz en la noche? ¿O la cuentas a la luz de una fogata? Tantas leyendas hemos escuchado y hemos presenciado que muchas veces la humanidad las llega a creer como si fueran verdad. Hay muchos tipos de leyendas en cada país. Las leyendas urbanas, las leyendas en los deportes y por supuesto la música no podría quedarse afuera. Existe una leyenda que ha recorrido todo internet en busca de quienes con curiosidad quieren saber si es verdad que en la música existe un acorde en especial. Un acorde que llame los más oscuros placeres que una persona puede tener en este mundo. Ese acorde es llamado el acorde del diablo. Claro, cuando escuchamos el nombre del diablo, necesariamente lo asociamos rápidamente a la iglesia, por ser esta una institución religiosa de tipo antagónica a este ángel caído. Más o menos la leyenda va así. Todo comienza en la Edad Media, cuando la Iglesia Católica Romana dictaba lo que era santo y lo que no. Dictaba también lo relacionado a la ciencia y a las artes, entre ellas la música. Incluso un monje católico le dio el nombre a la mayoría de las notas musicales que hoy conocemos. La Iglesia Católica hizo que se considerara como una creencia firme de que el diablo podía manifestarse por medio de la música, pero no en toda su extensión, sino en un área específica de la teoría y la composición. Solo se trataba de un sonido, el intervalo tritono, que se le llegó a conocer como el sonido del diablo. El caso es que lo consideraba demoníaco, porque al escucharlo daba la sensación de desesperación, de pánico o tensión emocional. Este intervalo debía evitarse a toda costa por los músicos de aquella época. Por eso es que no se tienen registros en partituras de la aplicación. Guido de Arezzo evitaba este intervalo, poniéndole un bemol a la nota del tritono, convirtiéndola en tónica y así anulando el tritono. Y según la leyenda, no solo se le consideraba un sonido de desesperación y angustia, sino una forma de invocación al diablo. Cabía recalcar que en el intervalo tritono habían 6 semitonos, lo cual coincidía con el número de la bestia del Apocalipsis, el 666. Y esto lo hacía más prohibitivo aún. De acuerdo a la leyenda, al usar el tritono provocaba la muerte por la hoguera o la prisión. Por esta razón, hoy en día es muy usado por el heavy metal, y quienes primero lo usaron son el grupo llamado Black Sabbath en su canción Black Sabbath. Con una atmósfera tétrica que pone con los pelos de punta a cualquiera y que dio pie a que la Iglesia Católica calificara de música satánica a este estilo musical. Y de ahí surgieron muchos otros grupos más con este mismo estilo y con sus variantes y el uso especial del tritono, además de agregarles efectos visuales altamente impactantes que dan mayor realce al ejercicio del tritono. Todo lo anterior está repleto de leyendas que giraban alrededor del intervalo tritonal. Pero, ¿qué es realmente y cómo nació el intervalo tritonal
o intervalo del diablo. Es cierto que el tritono significa que existen 3 tonos de distancia entre una nota y otra. Por ejemplo, en la escala mayor de Do se encuentra de la nota Fa a la nota Si haciendo tritono y viceversa. También puede hacerse un tritono de Do a Fa sostenido, que es una cuarta aumentada, o de Do a Sol bemol, que sería una quinta disminuida. A principios de la Edad Media, el tritono no requería un tratamiento especial y aparece en algunas melodías de canto llano, que era un estilo musical de la época. Y es cierto que también hay 6 semitonos, pero en esa época nunca se hizo esa deducción comparándola al 666 del Apocalipsis, muy alejado de la verdad. Hasta antes del Renacimiento, el tritono fue considerado como un intervalo inestable y rechazado como consonancia por la mayoría de los teóricos de ese tiempo. Se afirmaba que las antiguas autoridades usaban el nombre Diabolus in Musica con el tritono como en intervalos de segunda menor, un semitono de distancia, como el Fa y el Fa sostenido, o el llamado Mi contra Fa, que era como una forma de decirle así al tritono y que debía evitarse por razones de ejecución para los cantantes del coro. Johann Fox, en su libro Gradus ad Parnassum, usó el nombre Diabolus in Musica, haciendo referencia al tritono. Más adelante otros ya consideraban el intervalo de tritono como algo agradable al oído. Es cierto también que el monje Guido de Arezzo desarrolló un sistema musical en el que anulaba el tritono poniéndole un bemol al si, volviendo la tónica de la escala. Fue en esa época que obtuvo su apodo de Diabolus in Musica, como un intervalo peligroso. Lo que se prohibía era el sonido de Mi contra Fa simultáneos, es decir, en bicordio y no yuxtapuestos. Pero se podía usar con relativa libertad en sentido horizontal, o sea, como melodía. Es cierto también que el sonido que tiene el tritono es muy oscuro, mucho más que un intervalo de tercera menor, y que los grupos de rock han aprovechado para hacerlo sonar muchas veces en sus canciones, aparte de que la leyenda la alimentan para sus fines musicales. En el pensamiento armónico tradicional, el tritono forma parte de los acordes de séptima disminuida y de séptima de dominante. El primero es importante porque debilita la tonalidad de un pasaje y ayuda a la modulación, mientras que el segundo sirve para reafirmar la tonalidad, sobre todo en las cadencias. Y la evitación del tritono era más por razones de entonación que por razones religiosas o mitológicas. Entonces podemos decir que el término Diabolus in Musica, o el diablo de la música, existe realmente en registros antiguos, pero no en el sentido de prohibición, sino de dificultad. Tampoco en el sentido religioso o supersticioso, como ronda por la internet de que si lo usas estás invocando al diablo. Es decir, se trata solo de un aviso de que este intervalo era difícil de reproducir vocalmente y había que evitarlo.